Estamos desarrollando el tema del libro de Daniel, capítulo 7. Como todos nosotros sabemos y todos los que han seguido las conferencias de Daniel con anterioridad, hemos descubierto que Daniel era un muchacho como de 15 a 18 años cuando fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor, aproximadamente por el año 598, 600 antes de Cristo. Daniel crece ahí en Babilonia y después los medos persas vienen y conquistan Babilonia. Después, como sabemos la historia, vienen los griegos y conquistan a los medos y a los persas, y después de los griegos Alejandro el Magno se muere. En Babilonia precisamente se muere Alejandro el Magno, y Babilonia es el nombre actualmente que se le daba antes, actualmente es el nombre de Irak. Entonces la nación de Irak ahora en el siglo XXI aparece en la Biblia con tres nombres, con el nombre de Babilonia principalmente, la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar en Génesis capítulo 10. Y tanto Irak como Siria son las dos naciones donde la Biblia profetiza que surgirá el próximo dictador mundial, que la Biblia le llama la bestia, el anticristo. Entonces es increíble que actualmente en el siglo XXI la zona geográfica que está ardiendo y que puede llegar a una consumación de una guerra internacional sea precisamente la zona geográfica que la Biblia profetizó hace 2600 años, donde iba a terminar el mundo y donde el anticristo iba a surgir. Y es precisamente en el capítulo 7 del libro de Daniel donde la Biblia nos muestra el surgimiento del anticristo de una de las 4 divisiones del imperio griego o de Alejandro el Magno. Porque cuando Alejandro el Magno muere, se divide su imperio en sus 4 generales, como vamos a ir desarrollando. Muy bien, esto es solamente una anticipación adelantada del bosquejo que vamos a desarrollar. En los primeros versículos del capítulo 7 de Daniel que vimos anteriormente, dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. En la conferencia anterior pudimos examinar con mucha profundidad y con mucho detenimiento que estos 4 vientos son 4 principados. La palabra que se usa aquí, 4 vientos, es la palabra hebrea ruach, o se escribe ruach, que es como se traduce la palabra espíritu. Entonces en el griego y en el hebreo, en el griego es neuma, en el hebreo es ruach, para poder traducir espíritu. Entonces vemos nosotros que en el área del Mediterráneo, Daniel tiene un sueño donde 4 principados satánicos, hay una guerra, hay un conflicto que está en el aire revelándonos Dios. Mientras esto está sucediendo en el aire, mientras vemos estos 4 vientos o 4 espíritus combatiendo en el Mediterráneo, nos preguntamos ¿por qué? ¿Qué es lo que está causando este conflicto en el espacio invisible para que pueda desarrollarse el capítulo 7 del libro de Daniel? Bueno, el versículo 3 comienza a descifrar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La Biblia denomina a las naciones crueles, sanguinarias, bestias. Por eso también se le llama al anticristo la bestia en el libro del Apocalipsis. Y aquí nos damos cuenta que estas 4 bestias es una profecía de los 4 imperios que en la historia surgieron después de Babilonia, como lo vamos a ver a continuación. Y se le denomina a Babilonia como un león,
Después se le denomina como un oso a Irán, que aparece en la Biblia con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán por el Shah de Irán. Ahora es Irán. En tercer lugar vemos a un leopardo, versículo 6, que representa a Alejandro el Magno, al imperio griego. Pero la cuarta bestia no tiene nombre. Versículos 7 y 8, lo vamos a ver más adelante. Solamente una bestia cruel, sanguinaria, con dientes de hierro, que pisoteaba y destrozaba todas las cosas. Pero es interesante que el Espíritu Santo no haya podido encontrar el nombre de ningún depredador, de ningún animal, para poder designar a la cuarta bestia, que fue el Imperio Romano, de donde también vemos nosotros en el capítulo 2, los que ya estudiaron toda esta serie, que en el capítulo 2, en el sueño de Daniel, ¿se acuerdan que tuvo la visión de qué? ¿Qué pasó? De una estatua gigantesca, ¿se acuerdan? Y en esta estatua gigantesca tenía la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro y los dedos de la estatua eran dedos mezclados entre el hierro y el barro. Y entonces el rey Nabucodonosor comenzó a preguntarse, ¿qué es esto? Y entonces mandó a traer a los astrólogos, a los adivinos, a todos los personas ocultistas y hechiceros de Babilonia, y nadie le pudo interpretar qué significaba los diferentes metales que iban deteriorándose: oro, plata, bronce, hierro, barro mezclado con hierro. O sea, vemos un deterioro de los metales, del más fino hasta el inferior, que es el barro mezclado con hierro. Y entonces Daniel comienza a orar y Dios le da en el capítulo 2 de Daniel la visión y la interpretación. Y le dice Dios a Daniel: la cabeza representa de oro a Babilonia, que es Irak. Síganme con mucho cuidado. El brazos y el pecho de bronce representa a otro imperio que vendrá después de los babilonios, y que la historia nos confirma que fueron los medos y los persas en la alianza que hicieron para derrocar Babilonia. Y después todo lo que es de bronce es el imperio de Alejandro el Magno. Después de los medos siguió el imperio griego. Y las dos piernas de la estatua de hierro vemos nosotros que representa al cuarto imperio histórico, que es Roma. ¿Por qué dos piernas? Porque Roma fue dividido en Estambul o Constantinopla, que es Italia o es la península de Europa con Turquía. Así fue como se dividió el imperio romano cuando comenzó ya a decaer. Pero vemos que los 10 dedos de la estatua, dice en Daniel capítulo 2, que en ese momento los 10 dedos de la estatua, una piedra no cortada con mano, golpea los pies de la estatua y se derrumba el oro, la plata, el bronce y las piernas. Y esta piedra que golpea la estatua en el sueño de Nabucodonosor es Jesucristo. Y dice el capítulo 2 de Daniel que en ese tiempo, cuando estén reinando 10 reyes, representados por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, es en ese tiempo cuando el Señor Jesucristo vendrá, derrotará a las naciones y establecerá un reino que no será jamás detenido, un reino eterno. Esto fue en el capítulo 2. Ahora, el capítulo 7 de Daniel nos muestra con bestias en lugar de metales. La misma interpretación. El oso es Babilonia, lo demás es Irán, la plata, y el bronce es Alejandro el Magno con el imperio griego. Y aquí la otra bestia ya no se puede distinguir. El Espíritu Santo, repito, no tiene palabras para descifrar lo que va a ser, porque de ahí va a surgir el anticristo de una de las divisiones del imperio griego. Muy bien, una vez que hemos visto nosotros esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos 4 bestias son precisamente Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. O sea, Irak, apúntalo, Irán, Grecia y el imperio romano. Damas y caballeros,
Hace 2600 años, señores historiadores que nos escuchan, sociólogos que nos escuchan, hace 2600 años este libro que se llama la Biblia nos pudo descifrar cronológicamente los imperios de los gentiles desde Babilonia hasta el último imperio antes de que venga Jesucristo. Y si nosotros volteamos hacia atrás, nos damos cuenta que después de que Roma cayó, que es el cuarto imperio, que son las dos piernas de hierro, no ha surgido 10 naciones que representan los dedos de los pies. En otras palabras, de acuerdo a la Biblia, hace 2600 años se profetizó que antes que llegara Cristo, Estados Unidos no iba a ser la que tuviera la preeminencia política, militar, económica. Ni Rusia, ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni Inglaterra, ni España, ni Alemania, ni ninguna nación. Antes de que Cristo venga, va a haber 10 naciones que van a surgir de las dos piernas del Imperio Romano. Y el Imperio Romano conquistó Europa, el norte de África y el Medio Oriente. En otras palabras, son dos piernas y mezclado el barro con el hierro. Significa lo siguiente, que antes de que venga Cristo, va a haber una unión de 5 naciones de una pierna de Europa con 5 naciones del barro que representa al Medio Oriente. Porque fue dividido el Imperio Romano en el Medio Oriente y en Europa. Hasta que nosotros no oigamos en los periódicos ni en la televisión de que hay una unión de 10 naciones entre Europa y entre el Medio Oriente, no especulemos quién va a ser el anticristo. No digamos quién va a ser el anticristo, que el príncipe Felipe, que el papa, que hasta Obama al pobre lo han puesto ya como el anticristo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, hasta que no haya una unión entre Europa y el Medio Oriente, principalmente para garantizar, así es lo que va a provocar la unión, garantizar el flujo del petróleo al occidente. Qué interesante que en estos días que vivimos, enero del siglo XXI, el petróleo esté a $65 el barril. Ha caído como 40, 50 dólares el petróleo. Impresionante. La forma como la economía está determinando el rumbo y el destino de las naciones. ¿Qué es lo que está pasando a través de todo esto? Como dijo Rothschild, el fundador de la banca en Suiza, el que tenga la economía gobierna el mundo. Bueno, recordamos que Rusia hace algunos meses trató de invadir Ucrania, bueno, más bien la invadió, y Crimea, que es el puerto que desemboca en el Mar Negro, para tratar de tener el control del mar Mediterráneo, porque Rusia necesita 2 puertos marítimos, uno, ¿verdad?, en Siria. Por eso Rusia ahorita apoya al gobierno de Assad. No le conviene que sea derrocado Assad porque tienen un puerto marítimo en Rusia, y ahora en Crimea, ¿verdad?, necesitan también tener otro puerto, y esta es la razón por la cual Rusia invadió Ucrania. Dense cuenta, santos de Dios, que todas las cosas que están pasando en el mundo tienen una relevancia. Por eso dice la Biblia, velad y estar atentos a las cosas que están pasando, que no nos agarre desprevenidos las cosas que están sucediendo y no sepas, ontoy. Que sepamos que todo está formando parte de un plan profético de Dios, lo cual nos da más seguridad a nosotros de que somos su pertenencia y que ese Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar jamás. Y aquí nos dejó claramente expuesto el futuro para que tuviéramos confianza y seguridad en su santa palabra. Entonces, Rusia invade Crimea y Ucrania, y entonces, ¿dónde está Europa? ¿Por qué no sacan a Rusia de que invadió enfrente todos a Ucrania? Pues porque Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿Qué cosa es la OTAN? La organización de los países del Tratado del Atlántico del Norte, que se formó en 1949 para evitar que el comunismo siguiera invadiendo Europa. Pero Ucrania no pertenece a la OTAN, entonces la OTAN no pudo intervenir. Intervino en Libia con Muammar Gaddafi, ¿se acuerdan? Mandó la OTAN aviones y entonces derrocaron a Muammar Gaddafi porque Libia pertenecía a la OTAN. Pero ahora como Ucrania no pertenece, nadie la defiende. Y para el colmo, pasa un avión por ahí hace algunos meses
y lo derriban con 250 pasajeros, un avión comercial, y cae ahí y lo rodean los soldados rebeldes de Rusia que invadieron Ucrania. Y el mundo, ontoy, nadie interviene, nadie protesta, no hay un juicio contra ellos, todo el mundo callado. Rusia, no nos metemos. Alemania, dice Angela Merkel, la primera ministra, no me quiero meter. El primer ministro Cameron de Inglaterra, no nos queremos meter. No, Rusia, ¿verdad? Nadie hace pío por el avión con 250 personas que se comprobó que habían derrotado a los rebeldes de los estados rusos que estaban en Ucrania, un avión comercial. ¿Qué está pasando en el mundo? Muy sencillo. Rusia provee del 70% del gas a Europa. El 70% del gas que Europa que consume viene de la más grande gasoducto del mundo, que viene de Rusia. Entonces, ¿qué es lo que puede Putin hacer? Cerrar las llaves. Ah, sí, quieren problemas, pues les cierro las llaves. Entonces se juntaron las naciones y dijeron: ah, caray, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer un embargo. Vamos a tratar de comenzar a reducirle ventas, exportaciones, importaciones, para poner presión a Rusia de que Putin ya no siga invadiendo, porque ahí se venía con todo para conquistar Europa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa actualmente, verdad? Que él no respondió a eso. Y ahorita el petróleo que estaba en manos de la OPEP, Organización de Países Exportadores del Petróleo en el Medio Oriente, están comprando el petróleo en dólares. Vean ustedes cómo todo esto tiene una razón de ser. Si ahorita Francia quiere comprar petróleo, no puede usar los francos. Francia quiere comprar petróleo, va a tener que cambiar los francos a dólares, porque el petróleo se vende en dólares. Que los italianos quieren comprar petróleo, no pueden usar las libras, los italianos, ni los ingleses la libra esterlina, ni el marco alemán, los alemanes. Tienen que cambiar su moneda en dólares, porque el petróleo se vende en dólares. Entonces el dólar tiene el control del mundo. Y Europa comenzó a surgir antes de que Putin tratara de invadir ya Ucrania y otros países europeos. Y entonces cayó en la economía España, Portugal, Italia y Grecia. 4 naciones de la Unión Europea cayeron económicamente en la bancarrota. Pero el mercado común que se había formado para poder prestar dinero a las naciones que eran derribadas, ya no tenían dinero para levantar estas naciones. Se quedaron sin fondos. Y la única nación ahorita que sobrevive en Europa es Alemania. Es la nación más fuerte ahorita de Europa. Y entonces, ya que el petróleo comenzó a ser gobernado por los americanos otra vez, y el euro cayó el petróleo en Rusia, cayó en Venezuela, cayó en Libia, cayó en África, el barril se bajó hasta 65 y ahorita Rusia está en deudas hasta acá. Ya no pueden invadir nada, pagar ejércitos, porque el petróleo es el que controla casi toda la economía actualmente. Le llaman el oro negro del mundo. Entonces surgió efecto que bajaran el petróleo para quebrar las economías enemigas de las naciones que tratan de controlar el mundo en el futuro. Ahora, a través de esta economía que ahorita está tambaleándose y que el petróleo está bajando y se baja más, va a haber una ruina económica en Europa. Todos los dictadores, escuchen esto, el perfil psicológico de Hitler, Saddam Hussein, Alejandro el Magno, Benito Mussolini, el que tú me quieras mencionar, el perfil psicológico de todos los dictadores han surgido siempre después de una guerra o de un problema económico internacional. Entonces, para que el anticristo surja en Europa y en el Medio Oriente, el mundo necesita estar esperando a un Hitler. Alemania se encontraba en 1932-33, después de la caída tremenda de las monedas y después de la economía tambaleante que vino en el mundo en 1933. Tú tienes una carretilla llena de marcos alemanes. Estamos hablando de 3 millones de marcos alemanes. Una carretilla de 3 millones de marcos alemanes no compraban una barra de pan. Se llamó la época de la Gran Depresión. Colas de gentes en Europa esperando comida porque el dinero no valía ya. Y de ahí hubo una voz, Adolfo Hitler, y comenzó a sacar a los comunistas marxistas de Alemania, comenzó a construir, hizo el famoso Volkswagen,
La palabra Volkswagen en alemán significa carro del pueblo. Volks, pueblo, Wagen, carro en alemán. Vino la Porsche y también Fernando Porsche hizo, con el dinero de los nazis construyeron esto y se levantó Alemania. Y entonces Hitler surge como el salvador gracias a que se encontraba en la pobreza Alemania y les restituye el orgullo que habían perdido cuando perdieron la Primera Guerra Mundial. Entonces todo este panorama de la historia se va acomodando y vamos entendiendo de qué forma las profecías bíblicas tienen relevancia con lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que cuando Cristo regrese, ¿quién era la cabeza de la estatua? Irak, Persia, Grecia y naciones que surgen del antiguo imperio romano son las naciones que se van a unificar para formar una confederación política de donde el anticristo, como un cuerno pequeño, lo vamos a ver aquí en Daniel 7 más después, surge como el dictador, derroca a 3 y se queda él como el jefe del mundo entero. Y a través de la economía, con la marca del 666, la economía es controlada por medio del anticristo. Esto es impresionante porque quiero decirles a ustedes que en Estados Unidos ya casi nadie usa cash. Tú vas a cualquier lado, o cheque o tarjeta de crédito. Es el problema del famoso lavado de dinero. Los narcos tienen 100 millones de dólares debajo del colchón. Tú ahorita no puedes llegar aquí en México, para no ir tan lejos. Tú no puedes ahorita ir a un banco a México y depositar 100,000 pesos sin que te pregunten de dónde lo sacaste. No puedes depositar 1,000,000 de pesos sin comprobar el origen de ese dinero. Y así en Estados Unidos está todavía mucho más vigilado. Entonces, ¿qué es el dinero que tiene debajo del colchón? Lo tienen que lavar, ¿verdad? Tienen que usarlo de alguna forma. Entonces llega el momento en que se va a eliminar el papel moneda y vas a tener una marca todos en la mano derecha o en la frente. Y cuando llegues al mercado, pasas en unos rayos ultravioleta la mano y ahí te marca, así como el código de barras que ahorita está en una bota de leche, y el código de barras le dice a la cajera 620, vale, esa cosa, en lugar de estar uno por uno antes, ahora por el código de barras, todo pasa, y va marcando en la computadora y te dice el total. Ahora vas a pasar tu mano y te va a decir aquí cuánto dinero tienes en el banco, en segundos dice cuál es tu saldo y si puedes pagar o no puedes pagar. Esa computadora manda la 100 al banco y se te deduce el banco y lo transportan el banco a Walmart o lo transportan a Urrera o a cualquier otro centro comercial. Y así se va a controlar el mundo. Para allá vamos, a través de los chips y a través de la marca del anticristo. Gracias a Dios que nosotros ya no vamos a estar aquí. No sé si tú, pero yo no voy a estar aquí ya. Todo se dirige hacia ese punto. ¿Quién le dijo a Juan hace 2000 años? Apocalipsis capítulo 13. ¿Quién le dijo al apóstol Juan hace 2000 años que se iba a controlar el mundo antes que Cristo regresara con una marca, si no se hubieran inventado las computadoras? Si no se hubieran inventado las computadoras, hubiera sido una leyenda en la Biblia, hubiera sido fantasía, mitos, leyendas. Pero la Biblia nos muestra que lo que ella profetiza se adelantó a la tecnología y a los descubrimientos científicos del siglo XXI para mostrarnos que es Dios el que pone lo primero y el último. Él es el alfa y Él es la omega. Gloria a su nombre. Muy bien. Ahora bien, es interesante que estos 4 vientos que se mencionan aquí en el versículo 3 del capítulo, pero en el capítulo 2 del capítulo 7, estos 4 principados aparecen en otros lados. Vamos rápidamente a verlos en el libro de Zacarías después de Daniel. Dale algunas vueltas y aparece el libro de Zacarías capítulo 6. Qué preciosa es la Biblia. Dice Zacarías capítulo 6. Vean todas estas cosas tan profundas que nos muestran el mundo invisible espiritual. De nuevo alcé mis ojos, Zacarías capítulo 6, y miré ¿cuántos? 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Zacarías ve 4 carrozas entre 2 montes de oro, de plata, de bronce o de hierro.
¿De qué? De bronce. Todo en la Biblia tiene un significado de bronce. ¿Qué representa el bronce? El imperio de Alejandro el Magno. ¿De dónde surgirá? El anticristo. Los montes de bronce. Y en el primer carro había caballos alazanes. Aquí estamos viendo los 4 jinetes del Apocalipsis, desde otro ángulo, visto por Zacarías casi 500, 600 años antes que el apóstol Juan escribiera el Apocalipsis. Vi 4 carros, había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos, en el cuarto caballos soberos, rucios rodados. Respondí, dije el ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Vemos que la Biblia nos interpreta todos los símbolos. La Biblia no es de interpretación privada. No digas, pues ese se parece al caballo de mi abuelo. La Biblia todo se interpreta por el Espíritu de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice Zacarías, igual que nosotros. ¿Qué significa esto? Versículo 5. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son, ¿qué? Los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Se acuerdan del libro de Job, capítulo 1? Y se presentó Satanás con todos los ángeles caídos delante de Dios. Y Dios nos corre el velo de lo que está pasando. Y dice el libro de Job: y Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Claro que Dios es omnisciente y él sabía de dónde venía, pero para que nosotros sepamos lo que se encuentra detrás. Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contesta a Dios: de recorrer la tierra y andar por ella. De acuerdo a la Biblia, la tierra está completamente en circulación en el mundo alrededor de la tierra. Hay una circulación continua las 24 horas del día por principados satánicos y millones de demonios en todos los rincones, países y continentes del mundo. Porque a Satanás se le llama en Efesios 2 el príncipe de la potestad del aire. O sea, de la atmósfera hacia abajo está completamente controlado por Satanás. Después sigue el mundo cósmico y después el tercer cielo, donde se encuentran los cuarteles generales o el trono de Dios. Dios nos habla de 3 cielos. En el principio Dios hizo los cielos, plural, cielos, y la tierra, porque en 2 Corintios 12 Pablo nos habla de 3 cielos. Él fue arrebatado al tercer cielo. Juan fue arrebatado al tercer cielo. Zacarías fue arrebatado. Ezequiel fue arrebatado al tercer cielo. ¿Se acuerdan de qué le pasó a Elías? A Elías iba caminando y entonces su amigo Eliseo, ¿verdad? Dice, vino como un carro, no era un ovni. El próximo desayuno en marzo voy a hablar de los ovnis, Satanás y el anticristo, para que vean la relevancia que hay entre los ovnis actualmente y lo que tremendo que es Satanás de tratar de engañarnos que hay vida extraterrestre. Y claro que la hay, pero no son marcianos ni jupiterianos, son ángeles que están poblando todo el universo, enemigos de Dios, y los que están bajo Miguel, los que están al servicio de Dios. No hay ninguna otra clase de seres extraterrestres más que los ángeles, los querubines y los serafines. Entonces viene un carro de fuego, así lo vio Eliseo, un carro con caballos, y se lleva y se arrebata a Elías, y se va Elías al cielo sin morir. Hay 2 personas que han ido sin morir al cielo en el Antiguo Testamento: Enoc y Elías, que son un tipo del rapto, de lo que va a hacer con nosotros Dios que en la iglesia. Entonces vemos que estos ángeles, vamos a Apocalipsis ahora, y veamos en el capítulo 9 de Apocalipsis. Vean la consistencia de la verdad en la Biblia. Dice Apocalipsis 9, perdón, Apocalipsis 7, perdón. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí ya no se les llama espíritus, aquí se les llama ángeles. En los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, este y oeste. En el planeta Tierra, 4 ángeles en cada punto cardinal
del planeta Tierra. Esto es el tiempo de la tribulación. Muy bien. Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase vientos sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Otra vez, en el Nuevo Testamento, 4 espíritus, 4 ángeles, en el norte, en el sur, este y oeste, están haciendo la obra que Dios les manda hacer, que el viento no sople. Tienen el poder, 4 ángeles, el poder de impedir que no sople en ningún árbol, que no se mueva la hoja de ningún árbol, por las órdenes de Dios. Versículo 2. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, que es el este. El sol siempre sale por el lado del este. Y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciéndoles: no hagan daño. A ver otra vez. Hay 4 ángeles, el norte, sur, este y oeste. Ahí están los 4 ángeles. Y sale otro del sol. Sale otro ángel del sol. Y les dice a estos 4 ángeles en el norte, en el sur, este y oeste, ¿verdad? Me imagino que está aquí el ángel y aquí está el planeta Tierra. No hagan, no soplen, detengan, no hagan daño, detengan todo absolutamente hasta que venga la orden. ¿Cuál es la orden? La siguiente: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número y eran 144,000 sellados, que son 144,000 judíos. Cuando la iglesia salga, Israel entra a jugar contra el Real Madrid. El Barcelona trae ahorita ahí la banca, ¿verdad? O entran a jugar contra las Chivas en América. Ahorita Israel está en la banca. Por ejemplo, rápidamente, ahorita ya ven que acaban de desbancar al Real Madrid. El Atlético de Madrid desbancó al Real Madrid en soccer antier. Y de repente vemos que ahí en el Atlético de Madrid tenían un jugador que se llama el Niño Torres, que lo tenían ahí como un año, había sido lastimado y todo, y entra y otra vez de la banca y mete 2 goles contra el Real Madrid hace 2 días. Y le quitan el título ya al Real Madrid. Digo, lo reconozco que es de los mejores equipos del mundo, ¿verdad? Pues le ganó el Atlético de Madrid. Pues Israel está ahorita así, en la banca. Y cuando la iglesia salga, entonces Israel, dice Romanos 9, 10 y 11, Israel entra al campo y comienza a predicar el evangelio eterno. No el evangelio del reino ni de la gracia, el evangelio eterno. Y 144,000 judíos hacen la obra que nosotros, Dios nos encargó en la época que estamos viviendo, que se llama la época de la iglesia. Por eso la iglesia no puede estar en la tribulación, porque van a ser los ángeles o los 144,000 que van a predicar el evangelio eterno de Dios. Entonces vemos esta figura de los 4 ángeles deteniendo el cielo, 4 ángeles combatiendo el Mediterráneo antes de que Cristo viniera, 4 ángeles en la tribulación. Vemos cómo todo el universo está bajo el control de los ángeles del mal y de los ángeles de Dios, los principados satánicos y los principados de Dios. Regresamos a Daniel. Ojalá que ninguno de ustedes esté echando ahorita humo por las orejas, no se vayan a empachar. Pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es profético, ¿verdad? Escatológico, y no es, si tú tienes 1 año en Cristo, 2 años en Cristo, ahorita te sale humo por todos lados, bestias, león, espíritus, principados, estás así, no chepo, lo vas a entender en 2 o 3 años. Pones este cassette en 2 o 3 años y lo vas a entender. Pero hay otros que ya tienen la madurez de entender todo lo que estamos desarrollando, y algo se te va a quedar de todo esto. Muy bien, veamos ahora el león. Dice el versículo 4: la primera bestia era como un león, con alas de águila. Estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantado del suelo, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El león es Babilonia, como lo hemos venido desarrollando desde el año 606 al 538 antes de Cristo. Esta bestia, como león con alas de águila, representa la cabeza de oro del capítulo 2 del rey Nabucodonosor. El rey es herido, ¿se acuerdan? Que Nabucodonosor fue herido y perdió la razón, ¿se acuerdan? Lo mandaron al psiquiátrico a Nabucodonosor a atenderlo, que los psiquiatras lo atendieran porque se volvió como animal.
por su soberbia, dice la Biblia, y estas dos alas, ¿verdad?, representan la insanidad a la que llegó por su soberbia y su rebelión. Sin embargo, ve también Dios a Daniel, al león, que es levantado y es puesto como un hombre y se le da corazón de hombre. Nabucodonosor, ¿se acuerdan ustedes? Se arrepintió y entonces Dios le devolvió la razón. ¿De qué nos habla esto? Que cualquier persona, a menos que sea un trauma ocasionado por un tumor, por falta de litio en el cerebro, si una persona tiene problemas de neurastenia, esquizofrenia, o lo tienen que mandar al psiquiátrico o al hospital psiquiátrico, es una persona que está enferma, no de la mente, espiritualmente. Todas aquellas personas que han tratado de luchar contra Dios han acabado locos. La locura no es un estado de salud psíquica. La locura, denomínese como se denomine, psicosis, esquizofrenia, paranoia, como tú quieras, ¿verdad? Desórdenes múltiples de la personalidad, como los psiquiatras y los psicólogos la clasifican, no es realmente una enfermedad mental. Esa persona ha llegado a perder la salud psíquica y manifiesta estas características porque esa persona no tiene problemas que ha arreglado en el pasado de pecado. Cuando nosotros tenemos cola en la vida y debemos algo en la vida a quien no le hemos pedido perdón y guardamos odio o rencor en el corazón contra alguien del pasado, o no hemos restaurado algo que lastimamos en el pasado, la Biblia dice: tus pecados te alcanzarán. Yo puedo haber cometido hace 5 años algo y comienzo a caminar y no ha pasado nada, y no ha pasado nada, y no ha pasado nada, y chiflando y todo, y de repente, cuando menos me doy cuenta, viene el ramalazo a mi vida. ¿Y de dónde viene esto? Este juicio de Dios, de algo que no arreglaste en tu vida pasada. A Dios no se le olvida. Por eso dice la Biblia: el que cubre sus pecados no prosperará. La palabra prosperar en el hebreo significa avanzar, salir adelante. Entonces hay personas, ¿verdad?, que no salen adelante, como dice mi abuelita, no salen de perico perro. Y ahí están siempre, y problemas, y problemas, y problemas, y no pueden salir de esos problemas, no pueden progresar, no pueden avanzar, y llegan a los 60, 70 años de edad, y siguen igual, ¿verdad?, amargados y gritando y rebeldes y esto y el otro, y con problemas, etcétera, etcétera, y otros con problemas mentales. Otros acaban en el hospital, como Friedrich Nietzsche, el que dijo que Dios estaba muerto en el siglo pasado, o acabó como homosexual y en un hospital psiquiátrico, porque los pecados nos alcanzan tarde o temprano, pero el que confiesa sus pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. No encubras tus pecados. Dice en Hebreos 10: acerquémonos sinceramente al trono de la gracia. Si me acerco a Dios, tengo que ser sincero. ¿Cómo me atrevo a creer que le voy a esconder a Dios algo? Dios conoce mis pensamientos, conoce tus pensamientos, sabe lo que hemos hecho. Ven a Cristo: hice esto, Señor, le pegué a mi mamá, esto y el otro, estoy divorciado sin haberme divorciado antes, casado sin haberme divorciado antes, esto y el otro. Tenemos que arreglar nuestra situación delante de Dios para que nos bendiga y avancemos. De otra manera, sigues en tu vida fracasando en todo lo que emprendas, nada te va a salir bien. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios en nuestra vida. Fue lo que Moisés le dijo: si tu presencia no está conmigo, no quiero ir a ningún lado. Señor, si tu presencia está, que venga lo que venga, pero tú conmigo, Señor, derribaré ejércitos y asaltaré murallas, romperé puertas de bronce y cerrojos de acero, si Él está conmigo. Nadie nos podrá hacer frente durante todo el día de nuestra vida si Él está con nosotros. Asegúrate nada más que Dios esté contigo. Vemos en segundo lugar al oso, versículo 5. Una segunda bestia, un oso, se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas. Acuérdense que es Irán. Ahí pone en tu Biblia arriba el oso Irán. Tenía 3 costillas entre los dientes y le fue dicho: levántate, devora mucha carne.
Vemos nosotros que después de Babilonia vinieron los medos y los persas con el rey Darío. No sé cuántos de ustedes han visto la película que se llama 300. ¿Se acuerdan de esa película de 300? Es un ejército de 300 macedonios. Esto es real, ¿eh? Claro que le echaron más crema a los tacos en la película, desde luego, ¿verdad? Como en todas las películas. Pero es un ejército que fue real, de 300 macedonios, impresionantes guerreros que prepararon desde chiquitos para no tenerle miedo a los lobos, ni a las bestias, ni nada. Y de una forma increíble en el estrecho de las Termópilas, que aparece en la película, ¿verdad? Es un estrecho así, donde estaba el mar luego. Vinieron los medos y los persas, y entre estos 300 vencieron a miles, 10 veces más un ejército que eran 300. Por la estrategia militar que hicieron con la espada, con el escudo, y por la actitud de nunca tener miedo, de no tener temor. Porque el temor arruina completamente nuestro avanzar en Cristo. En el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme es una persona atormentada. 1 Juan 4:18. Entonces vemos nosotros que vienen los medos y los persas. Después vemos cómo los macedonios o los griegos los vencieron, como en la película. Y los medos y los persas reinaron del año 538 al año 331 antes de Cristo. Muy bien. Noten ustedes que dice que se alzaba de un costado más que el otro. Esto simboliza la alianza de dos imperios, de los medos, hicieron alianza con los persas, y entonces se formó el imperio de los persas o de los otomanos. Devoraba 3 costillas entre los dientes. Los persas, los medos persas, derrocaron a 3 grandes ciudades que fueron Lidia, Babilonia y Egipto. Esas son las 3 costillas que representan en la boca del oso. Y dice, fue animado a devorar más carne. Se refiere al hecho de que Dios le permitió a los persas conquistar más territorios que cualquier otro imperio en esos tiempos. Vemos en cuarto lugar al leopardo, versículo 6. Otro semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Alejandro el Magno gobierna el mundo conocido en aquel tiempo, del año 331 al año 146 antes de Cristo. Este leopardo, noten ustedes que tenía 4 alas y 4 cabezas, que representan precisamente el imperio de bronce de los muslos de la estatua del rey Nabucodonosor. Babilonia, los medos persas, Grecia. Las 4 alas simbolizan las rápidas conquistas de Alejandro el Magno, simbolizadas también por el leopardo, que es el felino más rápido de la jungla. El leopardo es una velocidad impresionante. Alejandro el Magno comienza a conquistar a los 21 años y se muere a los 33. En casi 11-12 años, Alejandro el Magno conquista Europa, el norte de África y casi el Medio Oriente. Qué impresionante este hombre. En casi 10 años conquista todas estas cosas. Alejandro se muere de un pasosototote, de mota, de hashish, de LSD y de todas las drogas que me quieras mencionar. Porque en Babilonia, cuando ya no tenía mundos que conquistar, Alejandro cae de rodillas con el pasón que se dio de drogas, de hashish, le entró a todo, se volvió homosexual. No era homosexual, se volvió homosexual, de tantas mujeres que tuvo, de tantas orgías que tuvo, y se muere Alejandro el Magno, y sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se reparten el imperio griego. Síganme con cuidado. Casandro se queda con Grecia y Macedonia. Lisímaco con Turquía. Seleuco con Siria y Babilonia. Y Ptolomeo con Egipto. Y dice la Biblia en el versículo 7, versículo 8, mientras yo contemplaba, en el versículo 6, que estas 4 cabezas en las cuales el imperio de Alejandro el Magno es dividido,
vemos nosotros que en este imperio de Alejandro el Magno, vamos rápidamente al capítulo 8, denle la vuelta a una hoja a la Biblia, 8 de Daniel, donde tenemos a un carnero luchando con un macho cabrío, que es dos imperios completamente, que es uno Grecia y el otro del occidente que venía, el carnero, que es Irán. En el capítulo 8 ya nomás quedan de los cuatro imperios, Irán y Grecia. Y aquí nos dice claramente, ¿verdad? En el versículo 8, el macho cabrío se engrandeció, estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron, ¿qué? 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. El Espíritu Santo siempre nos da la interpretación. ¿Qué es esta bestia? ¿Qué es el leopardo? ¿Qué es el oso? ¿Qué es el macho cabrío? ¿Qué es la cuarta bestia? Y aquí vemos nosotros que se divide completamente el reino de Alejandro el Magno. Y vean el versículo 9. Y de uno de ellos, ¿cuáles de ellos? De las 4 divisiones del imperio griego, que fueron Grecia, Turquía, Siria y Egipto. De estas 4 naciones va a surgir el anticristo, y el Espíritu Santo nos revela de cuál de las 4 divisiones del imperio griego surge el anticristo. Escuchen ustedes. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que creció mucho. ¿A dónde? Al sur, al oriente y a la sierra gloriosa. Nunca dice al norte. Nunca dice al norte. Al sur, hacia la tierra gloriosa, y hacia el oriente o hacia el este. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, y fue echado por tierra. Aquí ya no hay ninguna duda que ese cuerno pequeño es el anticristo, como lo explica al final el capítulo 7 de Daniel, el cuerno pequeño, que sale de una de las 4 divisiones del imperio griego, y vemos que es exactamente el norte de Israel, que es Siria. Y antes de que se independizara, en los 40 del siglo XX, Egipto, Siria, Irán, todas estas naciones junto a Israel lograron su independencia en la década de los 40, cuando en el 48 se independizó Israel. Como árboles junto a Israel, voltó uno y otro, y brotó, y todas estas naciones alrededor de Israel lograron su independencia en la época de los 40. Y antes era Asiria, no era Siria. Acuérdense, en la Biblia van a encontrar Asiria, porque Siria actual e Irak estaban juntos, que era el imperio de la neobabilónico o de la Mesopotamia. Entonces, ahora se levanta un ejército ahorita en Siria para derrocar a un presidente. Vienen rebeldes de la región de los kurdos, que es casi frontera con Turquía. Viene otro ejército que se llama la Hermandad Musulmana. Se levanta otro ejército que se llama ISIS, que ahora ya no es ISIS, ahora es Estado Islámico. ISIS significa ejército de Siria y de Irak en el inglés, y ahora es Estado Islámico. Y ahora este ejército que se levanta actualmente está liderado por un hombre musulmán radical, terrorista, que se llama Baghdadi. Y él dice que él es el nuevo califa. Califa significa el sucesor de Mahoma. Y el sueño de los musulmanes es gobernar todo el Medio Oriente, quitar fronteras. ¿Pero qué los impide? Las teocracias que hay en Arabia Saudita y que hay en Jordania. Hay 2 reyes ahorita. Arabia Saudita tiene un rey, Jordania tiene un rey. Quieren derrocar a estos reyes, quieren que en Egipto sea un gobierno unánime, quitar la frontera entre Siria e Irak y hacer todo el Medio Oriente una extensión del ejército de los otomanos, de los musulmanes, y él ser el nuevo Mahdi, el Mesías o el libertador del mundo. Y este Baghdadi declaró hace un mes, por medio de la cadena CNN, vamos a conquistar todo el Medio Oriente. Y escuchen lo que dijo, y Roma. ¿Por qué Roma? Bueno, porque si recordamos la historia, Roma mandó hace algunos siglos a un ejército que se llamaron los cruzados, que tienen una cruz aquí en el uniforme, y los mandaron
a matar a todos los musulmanes del Medio Oriente y a sacarlos de ahí. Y a ellos no se les ha olvidado eso. Y número dos, el catolicismo romano representa la religión más grande actualmente en el mundo. Y como ellos quieren solamente gobernar a través de la ley Sharia o Sharia, donde si no eres musulmán, cuello, necesitan acabar con todos los cristianos y los judíos que descienden de Abraham. Vemos un conflicto que ningún sociólogo, ni psiquiatra, ni ninguna persona, antropólogo, pueden descifrar por qué está pasando lo que está pasando en el Medio Oriente. Es un conflicto que comenzó en Génesis capítulo 16 entre dos hijos de Abraham. Abraham se echa un clavado y se mete con la sirvienta, con Agar, y nace Ismael. Y se profetiza: Ismael será como un animal tremendo, rebelde, que va a perseguir a sus hermanos, e Isaac va a ser el heredero que Dios escoge soberanamente. Todos los descendientes de Ismael es el mundo árabe, todos los descendientes de Isaac es el mundo de los judíos. Los árabes y los judíos son primos hermanos, por el amor de Dios, primos hermanos. Y ahora, entre los mismos musulmanes, ya dejemos a los árabes, digo, a los judíos y a los cristianos, ahora este hombre Baghdadi, él es musulmán suní. ¿Qué significa esto? Es una rama que desciende de Mahoma, y la otra es los chiitas. Los suníes dicen que solamente ellos van a conquistar, y los otros dicen que por herencia les pertenece el califato, y hay guerra entre ellos mismos se están matando. Y ahorita llega este ejército de ISIS, eres musulmán, sí, pero si eres chiita, cuello. Y todos ahorita en Irak y en Saudi Arabia son chiitas. Por eso el ejército está avanzando hacia Bagdad para controlar, hacia Irak para controlar Bagdad. Y entonces ya dijo Obama, Inglaterra, Holanda y Francia ahorita ya se levantaron: vámonos contra ellos, por el amor de Dios, porque si llegan a Bagdad y conquistan el petróleo, ponen al mundo de rodillas. Cierran el estrecho del Golfo Pérsico, que es donde sale casi el 45% del petróleo en barcos hacia el occidente, que es la frontera con Irán. Irán los protege porque en Irán son entrenados casi todos los terroristas. ¿Y qué es lo que sucede? El mundo cae en un caos completamente, donde el mundo es gobernado por el Medio Oriente. Y la Biblia nos muestra que el mundo se encamina actualmente a una guerra antes de que venga ni siquiera la gran tribulación. Ahorita va a haber una guerra tremenda en el Medio Oriente, y tal vez de esta guerra surge el anticristo. Nosotros nos podemos ir ahorita saliendo de aquí o mañana, no sé cuándo, pero antes que comiencen los cocolazos, ¿verdad? Vamos a pasar esta guerra. Pero cuando surge el anticristo y se una el Medio Oriente con Europa para allá, por paz, por favor, ya necesitamos paz. 1 Tesalonicenses capítulo 3, cuando digan paz y seguridad, 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y entonces el anticristo es un tratado de paz entre los árabes y los judíos. Lo firman por 7 años, y nosotros: adiós mundo cruel, ya nunca te veré. See you later, alligator. Nos encontramos en tiempos emocionantes, santos de Dios, y en tiempos peligrosos, donde tenemos la palabra profética más segura, donde necesitamos entender, ¿verdad?, que el mundo de la cristiandad está ahorita siendo llevado a las emociones, a lo sobrenatural, sanidades. Y el mundo quiere ver sanidades y sanidades por acá, y que pase esto y que pase el otro, para poder mantener al mundo en eso, y nos estamos alejando que el justo vivirá por la fe, por lo que está escrito. Aunque yo vea levantarse alguien entre los muertos, no voy a creer si no le creo a Moisés y a los profetas. Dice en Lucas 16 el Señor Jesucristo. Entonces el mundo ahorita, los cristianos quieren ver, sentir, emocionarse, caerse, etcétera, etcétera, porque es las emociones y los sentimientos donde muchos están sosteniendo y guiando por caminos equivocados al pueblo de Dios. Se llama la apostasía de la iglesia. Ya nadie quiere estudiarla, no quieren vivir en los principios de la palabra, no saben que es en la Biblia donde se encuentra el poder de Dios, porque el Evangelio, dice Romanos, es el poder de Dios para salvación. En la predicación de la palabra es el poder de Dios para cambiar a las personas, y el milagro más grande es una persona convertida al Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por la palabra profética más segura. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a que vivamos una vida pía y santa delante de ti,
apegados a tu palabra, sin buscar emociones ni experiencias místicas. Jesucristo dijo: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. En esta tarde, Dios te llama que hagas una decisión y que vengas a Él. Todos ustedes que nos ven por la televisión, Dios te está llamando en este momento a que te rindas a Él, a que creas la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Que experiencias, que milagros, porque es la palabra de Dios donde se encuentra el poder. Dios te llama a que te arrepientas de tus pecados y que vengas a la cruz, donde el Hijo de Dios derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos tener este perdón y la vida eterna. Si alguien quiere en este momento invitar a Cristo a su vida por primera vez, dile estas palabras con todo tu corazón: te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento con toda mi alma. Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre y que a los 3 días lo levantaste de los muertos. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.